¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Portavoz Noticias. Vamos a hablar de un tema que nos motiva, que constantemente hemos estado hablando aquí, con un experto internacional, esta vez para justamente comparar experiencias fuera de nuestras fronteras del proceso de descentralización, como ha ocurrido en países como Colombia. Para eso vamos a hablar con Álvaro Verdugo, quien ha aceptado nuestra invitación a conversar precisamente de estos temas. Álvaro Verdugo de Cities for Life, y también, por supuesto, participó durante los últimos días de este seminario latinoamericano del que les informamos, a un seminario internacional de municipalidades organizado por la MUCH, por FLACMA, donde también, por supuesto, hablamos de descentralización y gobiernos locales. Don Álvaro, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, Carlos, gracias a ti por permitirme comunicarme con tantas personas en Chile. Claro que sí, a través de esa cámara, y también, por supuesto, están viéndolo en distintas regiones, así para comprobar experiencias. En Chile estamos en un momento clave, don Álvaro, respecto de lo que ocurre con la descentralización, lo que ocurre con el movimiento que está sucediendo precisamente acerca de este afán de querer darle más poder a las regiones. En su caso, don Álvaro, yo se lo pregunto, efectivamente, ¿cuál es la experiencia que se da en torno a la descentralización en Colombia y a este proceso que se está dando en nuestro país? Bueno, como en todos los países, siempre tenemos quejas de la centralización. El centralismo, de alguna manera, en las regiones lo vemos mal, pero yo creo que todos de encontrar un punto de equilibrio. Ambos son necesarios, ambos son indispensables. Nosotros en mi ciudad, Medellín, hace tiempos venimos conversando de un tema: ciudades para la vida. Y aquí juegan un rol imprescindible, tanto las personas, los ciudadanos, como los gobiernos locales. Las ciudades hoy en día son el sitio donde vive el 75% de la humanidad, y son las que verdaderamente solucionan los problemas de las personas, las que están cerca. Son efectivamente las que preservan la cultura, la democracia, la civilización. Entonces, hoy en día el tema es: vengan, hablemos un poco del rol de las ciudades. Y en ese sentido, preguntarle acerca de justamente el rol de las ciudades y cuánto pueden ofrecer las ciudades a millones de personas que se sienten atraídas por la oferta de servicios, por la oferta de universidades, educación, una vida que busca, por supuesto, ser complementaria a la vida familiar, la vida laboral. En ese sentido, hay ciudades que no siempre ofrecen todas esas garantías. ¿Cómo se va avanzando? Sí, efectivamente, y fíjate que es una situación de la cual nadie sale beneficiado. Hay que construir sinergias. A ver si me explico. Nosotros en la ciudad de Medellín, ¿cierto?, capital de un departamento que tiene a su vez otras 124 ciudades, y de alguna manera Medellín es la cabeza de león, si se quiere. Pero allá entendimos algo, y era que era equitativo, era justo que la ciudad capital invirtiera en las regiones. ¿Por qué? Primero, se lo puede mirar desde muchos puntos de vista. Primero desde la justicia, segundo desde la equidad, pero no va a profundizar sobre eso, va a mirarlo desde lo práctico nada más. Pongamos, una persona en la ciudad vale 25 veces más. Y yo creo que es 25 veces más infeliz en este territorio que donde vive. Por lo tanto, es buen negocio para todo. Construimos sinergias si invertimos en los territorios, construyendo equidad y brindando las oportunidades para que allá la gente no tenga que desplazarse hacia las capitales. Bien, usted sabrá, don Álvaro, que acá hay un proceso en nuestro país de descentralización guiado incluso con una comisión asesora presidencial encargada por la propia mandataria Michelle Bachelet para buscar soluciones que permitan el desarrollo equitativo de las ciudades que están fuera de la capital, fuera de Santiago. ¿Cómo usted evalúa esa motivación, esa iniciativa del gobierno en un país como el nuestro, que es muy centralizado, uno de los más centralizados de Latinoamérica? Bueno, lo primero es valorar la voluntad política y que nazca desde el Ejecutivo Central esa posibilidad de dialogar y de construir. Dos, yo tuve la experiencia ahora, como tú lo dices, en el seminario de AMUCH, y los he visto dialogando sobre el tema. Considero que esta es una oportunidad que no pueden desperdiciar, que tienen que sentarse y construir una serie de acuerdos y buscar el equilibrio. Lo primero que tienen que mirar es, pues dijéramos, que uno sí puede tomar ejemplos de otras regiones, pero la pertinencia lo único que lo da es que se siente cada habitante de cada territorio y que construyan su propia forma de hacerlo. Y se puede seguir el ejemplo, en este caso, volviendo por supuesto a su propia experiencia de Colombia, en el sentido de tener varias ciudades que están muy a la par, porque Santiago, en el parangón con otras ciudades en nuestro país, está en términos de oferta de servicios, ofertas laborales, muy desarrollada por sobre
doblando prácticamente esa capacidad a ciudades como Viña del Mar, Concepción, y si nos vamos a situaciones más extremas, Punta Arenas, Puerto Montt más al sur, en el norte Arica, Iquique. En cambio, en Colombia uno ve 3 ciudades, al menos 4, usted me decía, Barranquilla también estaba incluida, que están muy desarrolladas y que van mucho más a la par que la experiencia nuestra, y hablamos de Cali, de Medellín y de Bogotá en este caso, por ejemplo. Sí, proporcionalmente al número de habitantes y por lo tanto proporcionalmente al presupuesto, son ciudades estas que tú has mencionado, por decir, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga inclusive, y la misma Bogotá, que ofrecen muy buenas oportunidades a las personas. O sea, no es solamente una gran ciudad la que comanda. De hecho, mi ciudad, Medellín, tiene eso convertido en un problema. El brindar tantas condiciones a la gente hace que sea un polo atractor de personas. Y es por eso que aprendimos entonces que tendríamos que hacer, en aras de la equidad y la justicia, te repito, más inversión en esos territorios para que todos estemos bien. ¿Y esa inversión cómo se materializa en el caso de Medellín, por ejemplo? ¿Cómo se ha ido materializando para darle mayores ofertas a otros terrenos? Bueno, por ejemplo, estudio. El municipio de Medellín tiene una condición sui generis, y es que tiene una empresa prestadora de servicios públicos que se llama EPM, Empresas Públicas de Medellín, 100% público. Pero sin embargo produce muy buenas utilidades. El 33% del presupuesto de Medellín es provisto por esa empresa de servicios públicos. Es una empresa grande, es una empresa que tiene otras 55 empresas que van desde México hasta Brasil. Pero esta empresa tiene lo que se llama becas en el territorio. Entonces, para que los muchachos del territorio no tengan que venirse a Medellín a estudiar, allá les proporcionamos la forma de que estudien. Es más, el municipio de Medellín invierte en lo que llamamos el plan retorno. En nuestro país, yo creo que es bien conocido, hemos sufrido de violencia. Entonces, para que las personas retornen, el municipio de Medellín invierte en su territorio proporcionando las condiciones para que eso se pueda dar. Claro, y ese es un ejemplo de varias, me imagino, políticas públicas que también se pueden ir dando. Vamos a hacer un corte. Lo invito a que nos acompañe, hacemos una pausa comercial, pero volvemos enseguida con más entrevistas acá en Portavoz Noticias. De regreso en Portavoz Noticias, vamos a seguir hablando de descentralización. Estamos con Álvaro Verdugo. Quería preguntarle, efectivamente, por las ciudades en nuestro país, claramente hay una experiencia histórica, necesitar de Santiago incluso, porque prestan todos los servicios, porque prestan todas las ofertas laborales, académicas, etc. ¿Qué tienen que tener las ciudades en Chile, o más bien dicho, qué tienen que tener una ciudad en general, pero siguiendo para el ejemplo de nuestro país, para poder competir con ese desarrollo? ¿De dónde tiene que empezar una ciudad buscando competir con un desarrollo que llegue a ser del nivel que ofrece una capital? A ver, perdona que me atraviese, pero ¿será competir? Yo creo que el mundo está empezando a dar un vuelco de la competencia a la colaboración. De hecho, esos es otro de los temas de los que te quería hablar. Cities for Life. Eso es un foro que vamos a realizar en Medellín en agosto 31 y septiembre 1, en el cual vamos a hablar, como te decía, del rol de las ciudades, pero más allá. Vamos a lanzar una plataforma de soluciones urbanas que va en la misma lógica de lograr que los territorios, las regiones, tengan esas mismas oportunidades colaborándolos. Dicho de otra manera, lo que queremos es que el conocimiento del mundo esté solidaria, metodológica e innovadoramente al servicio de la solución de los problemas de las ciudades. Esto va mucho más allá de lo que tú te encuentras de las comunes plataformas de soluciones urbanas, en las cuales tú simplemente vas y encuentras un montón de ejemplos de lo que hicieron en otras ciudades. Claro. Pero la pertinencia de eso, muchas veces no, las culturas son distintas en cada territorio. Lo que queremos acá es que estos gobiernos le pongamos método, la academia, las universidades trabajen sobre los problemas de los territorios. Una ciudad lejos simplemente tiene que manifestar su problema, escribir una carta diciendo, bueno, nosotros tenemos tal problema en este territorio, ¿qué pasa? Llega a la academia, lo analiza, encuentra sus causas. Y todavía vamos más allá. Le proponemos esos retos como retos al mundo a través de un ecosistema innovador o de co-creación o de innovación social. Y de aquí es muchas veces que salta una solución innovadora. Entonces la propuesta es a todas estas ciudades que requieren del desarrollo, pero que les da dificultad inclusive definir cuál es su problema y la forma de enfrentarlo, esta plataforma que estamos lanzando le va a servir. Esa es una de las rutas. Bien, ¿qué rol cumplen quienes ejercen el poder en nuestro país? Ya hablábamos recién del ejemplo de que la presidenta Bachelet mandata una comisión descentralizadora, pero más allá de eso, más allá del poder político, también el poder económico, ¿qué rol juegan en
buscar descentralizar, buscar entregar nuevas herramientas a territorios que no lo han tenido históricamente. Se lo pregunto porque acá en Chile, quienes están a favor de la descentralización se quejan de que hay una especie de mano negra o un poder económico difuso y un poder político también, económico difuso, que no les deja surgir. Bueno, dijéramos que eso, pues no lo conozco, no lo puedo decir de Chile, pero en términos generales dijéramos que mirando los seres humanos, efectivamente el poder tiende a acumularse y los seres humanos tendemos a acumular poder. De modo que no es descartable esto, pero muchas veces ni siquiera se es consciente de que este poder se ejerce de esa manera. Y la idea es que seamos conscientes y nos paremos a mirar y digamos, bueno, colaborémonos y desarrollémonos conjuntamente. Respecto de fenómenos de descentralización, no solo en Colombia, sino en el resto de Latinoamérica, también surgió la oportunidad de que hay fenómenos que fueron más avanzados, en Perú, por ejemplo, hacia el rol de gobiernos locales que fueran adquiriendo más poder, pero no siempre eran responsables de tomar esas riendas, de tomar ese poder, y entonces surge el proceso inverso de quitarle ciertos atributos para los cuales no fueron competentes. En ese sentido, ¿cuál es el rol que les cabe a los yo todavía gobiernos mucho más allá, y no solamente llego a que la descentralización deba llegar a los gobiernos locales, la descentralización tiene que llegar, si se quiere, en la medida en que jugó en Grecia, donde se creó la democracia, donde no era ciudadano, sino aquel que se ocupaba de la ciudad. Los demás eran esclavos. Claro. Salvo la excepción, entonces, allá tendríamos que volver. Y hoy tenemos la forma. Hoy tenemos una tecnología y unos medios de comunicación que nos permiten que retomemos un poco de esa democracia directa, ¿cierto? Y que lo participativo, obvio que hay que tenerlo porque es acumulación de capital social. Pero podemos devolvernos y debemos llegar. Nosotros en nuestra ciudad Medellín creemos que solamente un buen gobierno local con una sociedad corresponsable de su desarrollo juntos son los que solucionan los problemas. Acá en Chile se hacen pocas asambleas en general, ese nombre todavía es poco utilizado, posterior por supuesto al gobierno militar, a la dictadura de Augusto Pinochet, luego los gobiernos democráticos, tampoco han sido muy partidarios de realizar asambleas ciudadanas y ese nombre está tomando fuerza también hoy en día. ¿Cómo evalúa usted ese proceso? A ver, depende. Por asamblea ciudadana se pueden entender muchas cosas, pongamos. Hay ciudades en las cuales se habla del presupuesto participativo, en el cual el gobierno local destina unos dineros y la gente es la que decide. Claro. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en las decisiones conjuntas, las decisiones técnico-políticas. Para mí es un barbarismo el que simplemente porque la gente quiere se hace determinada cosa, así técnicamente no sea viable, o viceversa, porque es técnicamente viable si no lo es políticamente, y en este caso lo político lo dice la gente, el construirlo. Entonces lo que nosotros propiciamos son espacios de encuentro, donde nos informamos, debatimos, nos ponemos de acuerdo, y esos son los proyectos que son más efectivos. Bien, pues quedan hartos temas por conversar, pero también, claro, se nos acaba el tiempo acá en televisión, pero queremos agradecerle a don Álvaro Verdugo, experto y también, por supuesto, de Cities for Life, que nos haya acompañado en esta conversación acerca de descentralización y del poder que toman las distintas ciudades en nuestro mundo. Muchas gracias, don Álvaro. Bueno, gracias a ti, Carlos, y un saludo para todos.